Entonces, el judío, que fue el inerme, el cobarde, el fugitivo, el indefenso, en este momento es el perseguidor, el criminal, el opresor, eso es noticia, es una gran noticia. Es una noticia que ahora se empieza a utilizar en contraste con lo que fue, lo que se sedimentó en el mundo durante 2000 años, que el judío es el débil, es la víctima, ese que no se puede defender. Bueno, esto evidentemente está en la situación actual y hay que refutarlo. ¿Cómo se lo refuta? Bueno, vamos a recordar cuando yo estaba escribiendo una novela que se llama La conspiración de los idiotas, que refiere en la época de la vuelta de Perón y López Rega. Ustedes se acuerdan que en esa época se había puesto de moda en Argentina la palabra sinarquía. Algunos que tienen buena memoria se acordarán. Y yo decía que esa palabra se puso de moda porque nadie sabe lo que significa. Se repetía sinarquía aquí, sinarquía allá, y era una manera muy adecuada, especialmente para la mentalidad argentina, de que la culpa siempre la tiene otro, que la culpa la tiene la sinarquía. La Argentina iba mal en ese momento por culpa de la sinarquía. ¿Qué es la sinarquía? Y la gente, de acuerdo a esa palabra tan indeterminable, podía colocar a su enemigo preferido. Para unos eran los comunistas, para otros eran los homosexuales, y para casi todos eran los judíos. Entonces, la sinarquía era esa palabreja que ayudaba a poner la culpa afuera y al mismo tiempo canalizar la bronca, la desesperación, la acusación contra los grupos que son los que, bueno, los sectores nazifascistas reaccionarios siempre buscan para activar la llama. Y yo quise escribir un ensayo explicando lo que es la sinarquía, el origen de esta palabra griega que se comenzó a aplicar por primera vez en la época de la ocupación helénica de Egipto, porque era la reunión de los diversos gobernadores de las provincias egipcias de la época helenística, la época ptolemaica. Y bueno, y estaba pensando en el ensayo, yo digo, refutar con la razón, a la sin razón, es muy difícil. Es muy difícil, es como pretender detener a una luz de nieve soplando con la boca. La luz se viene, es muy difícil, hay un contraste muy serio. Entonces, escribí esa novela, que es un grotesco, lo que lo han leído saben, queriendo refutar a un absurdo como es acusar a la sinarquía mediante un absurdo más grande. Es una novela que tiene mucho humor grotesco para burlarse de la sinarquía. Es un individuo que descubre a la sinarquía, la quiere perseguir, y bueno, no veo otra novela, pero la mecánica que usé allí es no la refutación racional serena, sino el grotesco, mostrando que es tan absurdo que no se sostiene. Pero ese absurdo a mí no se me ocurre cómo usarlo en este momento con respecto al conflicto árabe-israelí. Y entonces nos encontramos con una obra de una extraordinaria y fluida racionalidad, como la de Julián, y que es un material que debe ser leído, releído y utilizado incluso por fragmentos para refutar lo que está aquí ocurriendo. Recién decía Moshe Corín que mucha gente quedó muy agradecida, y yo lo sé porque me recibí muchos mensajes por los artículos que escribí sobre el conflicto en Medio Oriente. Bueno, este libro de Julián es un montón de mis artículos, y algunos mucho mejores todavía, porque hay, como recién acabaste de decir, hay un despliegue de información inédita, o por lo menos casi desconocida, que sorprende. Les voy a contar una perlita. Por ejemplo, cuando se refiere a la larga relación del mundo árabe con los nazis, que muchos la asocian solamente a la visita que hizo el ex-mufti de Jerusalén a Hitler, pues es la punta del iceberg, hay muchísimo más. Bueno, Julián documenta una carta abierta, pública, que escribió nada menos, en 1953, que Anwar el-Sadat, celebrando las versiones de que Hitler estaba vivo y ofreciéndose para apoyarlo en su lucha contra los judíos y contra Israel. 1953, estaba Nasser en el gobierno. Por la carta le escribió Anwar el-Sadat. Había tal confusión en el mundo árabe, había tal adhesión al nazismo,
que eso no parecía algo repudiable. Era la época también en que Nasser estaba reclutando científicos nazis para armar armas bacteriológicas en contra de Israel. De modo que perlas como estas existen a montones en el libro, y de ahí que yo considero que es una obra fundamental para los fines que señalé recién. Pero por otro lado, quiero agregar a lo muy bueno que se ha dicho recién, que esta obra se lee con gran facilidad. Está muy bien escrita, Julián, muy fluida. Uno la lee con mucho interés, con mucho suspenso incluso, porque uno va descubriendo cosas entre las conocidas y entre las desconocidas que van generando un entusiasmo, una gana de que continúen avanzando las páginas. Y por eso entonces yo recomiendo entusiastamente que este libro se lea, se relea, se estudie, se recomiende, se parta en pedazos por capítulo y se distribuya y se haga llegar a distintos lugares para combatir esta guerra que actualmente es mediática. Hace poco, cuando estuve en Israel por el doctorado honoris causa que me dio la Universidad de Tel Aviv, me encontré una larga entrevista con Shimon Peres. Y después que hablamos un largo rato, en el Haaretz me hicieron un reportaje. Y me preguntaron qué opinión tenía de lo que me dijo Peres. Y yo dije, Peres me hizo una descripción brillante de la grave situación por la que pasa esta guerra mediática. Fue brillante la descripción, el diagnóstico, pero no había propuestas. No había propuestas. Y cuando yo le empecé a insistir sobre lo que se acaba de decir, de que Israel no se defiende en esta guerra como debe defenderse, bueno, es inevitable, pero cuando uno está en el gobierno se ve que como que pierde la visión general. Dice, no, dice, con Egipto tenemos buena relación, y con Rusia tenemos buena relación, Estados Unidos nos apoya completamente, pero no es así. Yo dije, un solo avión de guerra cuesta $60 millones, un solo avión, 60 millones de dólares. No hace falta más que un solo avión para organizar en todo el mundo un aparato de réplica a esta campaña contra Israel, que puede ser realmente demoledora. Hay que armar esto. Y no comprendíamos, no, los aviones son muy importantes. Entonces Israel, desde que se fundó, desde antes de fundarse, con una comunidad tan inerme, tan débil, comenzó a desarrollar el aparato de defensa clásico, a través del Palmar, de la Ganá, después formó el Mossad. Y actualmente Israel, por supuesto, que es una subpotencia. Actualmente Israel, en una batalla abierta, una guerra abierta, Israel es invencible. Pero la guerra actual es una guerra mediática, es otra guerra, completamente diferente. Completamente diferente. Hace falta los visionarios de la primera etapa de la creación de Israel, cuando se formó justamente casi de la nada este ejército popular que defendió a Israel, para organizar un ejército de defensa de Israel que tenga que ver con la guerra mediática. Me he encontrado, por ejemplo, con informaciones de que el ex embajador de Israel en Estados Unidos no hablaba bien inglés. Entonces, ¿cómo puede él contrarrestar a los representantes palestinos que hablan un inglés perfecto y que llegan rápidamente a la audiencia y que tocan la emoción? El mejor embajador que ha tenido Israel en los países de habla inglesa es Netanyahu, porque él estudió el college en Estados Unidos y habla el inglés de los norteamericanos de la calle. Entonces llega a ellos. Es espectacular como Netanyahu habla. Estén con Netanyahu o estén en contra de Netanyahu, pero lo fundamental es que exista esto. Y yo cuando estuve en Israel me enteré de que había un debate entre Sharon y Pérez por el nuevo embajador de Israel en Estados Unidos. No sé quién designaron al final, pero parece que Pérez se ofendía a quién iba a designar Sharon, que era un hombre políticamente potable para el gobierno, pero que no manejaba bien el inglés. Entonces le dije a Pérez, no afloje, por favor, esto es clave. Esto es clave. Entonces, esta guerra mediática, lamentablemente no la defiende bien Israel. Entonces, cada judío en el mundo tiene el deber en este momento de convertirse en un soldado de Israel. Y yo diría más, en un soldado del pueblo judío.